Que se dejen de discursos y de broncas estériles, que el país necesita esfuerzo y dedicación y trabajo, lo dijo ayer el presidente de la República a la presidenta de la Asamblea en un acto que, a propósito de la entrega de recursos para obra de riego, se desarrolló en la provincia de Tungurahua. Pero los intereses particulares y partidistas son la norma en el legislativo. Y creo que todos estamos claros en que las invocaciones son también un discurso que deja en claro posiciones, pero que al final del día tampoco cambian nada. ¿Qué se puede hacer ante este escenario de bloqueos en el que el gobierno parece no tener capacidad de consolidar una mayoría que respalde sus iniciativas? Lo vamos a conversar con Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo por América Latina, el Caribe y África. Además, es coordinador de la bancada Acuerdo Nacional. Buenos días, Juan Fernando, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de nuestro territorio. Empecemos por el tema de las amnistías, Juan Fernando. Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, expresó en este espacio lo siguiente, lo invitó a escucharlo. ¿Quién votó por la amnistía? El gobierno, que les dio 19 votos para que sumados a los 80 que tenían los que proponían la amnistía, se den 99 votos. Si no les daba los votos el gobierno, hubieran tenido 80 votos y necesitaban 92 y no hubiese habido amnistía. ¿Cuál es la razón por la que el oficialismo no instruyó a su bancada para que se oponga a las amnistías, que es la línea que tiene el régimen? Pues sin duda la posición que menciona el abogado Nebot no contiene realmente la realidad de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Nosotros somos una bancada de 27 legisladores, de los cuales ese día algunos no estuvieron presentes y quienes votamos en contra porque defendemos con claridad a Quito, a Guayaquil, Cuenca, Ambato y recordamos cada uno de los hechos que ocurrieron en octubre, donde sin duda cuando hablamos de amnistías nosotros no estamos en contra de quienes se lo merecen, pero sí estamos absolutamente en contra de quienes de alguna manera buscaron utilizar esta herramienta para verse beneficiados y lamentablemente de esa manera afectar este proceso. Ninguno de nuestros asambleístas de la bancada de Creo y de quienes son parte de la bancada oficialista votaron a favor porque estamos conscientes de lo que eso implicaba y sobre todo de cómo se pretendía dejar en la impunidad a quienes lamentablemente afectaron a nuestro país y buscaron a través de una lucha supuestamente social contener un sentido político para cooptar el poder en ese momento. Nuestra bancada es muy clara y ha sido clara en esa posición de que nosotros no podemos respaldar de ninguna manera estos procesos de amnistía. Por lo tanto, nuestra bancada de gobierno, la bancada de Creo en ningún momento dio votos para ello. Y basta con que veamos simplemente los números en que podamos fortalecer eso. ¿Los votos del BAN? Lo que corresponde a los asambleístas del BAN se ha hecho un llamado claro a que esclarezcan cuál ha sido su posición. Nosotros llegamos a la Asamblea Nacional con una bancada de Creo y una bancada del Acuerdo Nacional donde se estableció un acuerdo en función de posiciones. Pero allí, asambleístas, así como aquellos decidieron apoyar, hay quienes decidieron no hacerlo, pero nunca fue una línea oficial, nunca ha sido una línea que nosotros hayamos establecido como gobierno respaldar la impunidad, porque de ninguna manera lo haríamos y mucho menos buscaríamos que de esta manera se salde justamente ese sentido de impunidad. Juan Fernando, vamos dejando en claro algo entonces. ¿Cuándo funcionan como bancada? Me refiero al BAN. ¿Y cuándo no? ¿Existe realmente el BAN o se trata de un ejercicio de coincidencias nomás en algunos temas y el gobierno sabe que no puede contar con esos 13 votos siempre? Nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional lo hicimos con 12 asambleístas y de allí constituimos la bancada del Acuerdo Nacional con 27 legisladores. De estos 27 legisladores establecimos una agenda legislativa que es donde existe formalmente un acuerdo de trabajo conjunto y donde en función de ello hemos venido haciéndolo para que se pueda legislar. Entiendo que para muchas personas pareciera ser que se menciona muchas veces que el gobierno nacional no tiene capacidad política de ejecutar, pero 9 meses después de que la Asamblea Nacional se ha instalado, nosotros hemos logrado tener una ley tributaria que nos permite hoy tener justamente una fortaleza en el área fiscal. Que pasó por el Ministerio de la Ley. No es la primera vez que un gobierno no cuenta con una mayoría legislativa. Eso no es nada malo. Sin embargo, en otros mandatos hemos observado cómo se construyen acuerdos de gobernabilidad en función de mayorías móviles, que es hacia donde apuntaba Creo en un primer momento. Se suponía que ustedes la tenían con Pachacutic y con la Izquierda Democrática. De hecho, así se construyó la actual configuración legislativa en lo que a autoridades y comisiones se refiere. Pero ¿por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué eso no ha sido sostenible en el tiempo?
Porque nosotros no vamos a caer en aquel modelo político viejo que tiene que ver justamente con todos los procesos donde se habla que la gobernabilidad pasa por entregarle el país a unos cuantos que prefieren a través de la Asamblea Nacional convertirse en dueños de este país. Nosotros el pasado 11 de abril llegamos con una posición clara y es cambiar la forma de hacer política. Y la operación o ese llamado de falta de operadores del gobierno nacional no puede convertirse en simplemente repartirle el país a unos cuantos. El tema es que encontraron en Carondelet y en nuestra posición como gobierno que nosotros no caeremos de ninguna manera en ese chantaje, donde simplemente se reparte el país para que podamos tener unos votos. Aquí tiene que haber una claridad de que 137 legisladores tienen la responsabilidad de sacar un país adelante, si es que de verdad están colocándole Ecuador por delante. Juan Fernando, o si son ¿por qué cuando sus intereses los que estarían buscando? ¿Por qué cuando se hace referencia a este no vamos a repartir el país, no se dan nombres? No se dice cuáles son los cargos o los puestos que se están requiriendo. No se dice específicamente cuáles son los principales obstáculos que tiene el Ejecutivo para tener esa mayoría legislativa, cuáles son esas líneas rojas que no permiten desarrollar un acuerdo puntual o de medio plazo. ¿Por qué no se los expone para que la ciudadanía los tenga identificados y quizás no vuelva a votar por ellos? Estimado Lenin, nosotros hemos sido más bien claros en función de ello y explicar quiénes son los responsables de que hoy el país no pueda avanzar desde la Asamblea Nacional. Nosotros apenas somos 27 de 137 legisladores. Hoy hemos podido ver cómo justamente lo que venimos denunciando hace semanas se está constituyendo en una realidad, donde bancadas como la Revolución Ciudadana ahora buscan constituir desde una supuesta investigación todo un proceso donde hablan de vigilar y evaluar la Asamblea Nacional, pero no están realmente detrás de ese proceso, están detrás de un proceso donde quieren captar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué? Para que este consejo, que es el encargado de nominar justamente las diferentes autoridades que hacen parte del Estado ecuatoriano, sean ellos quienes colocan. Qué casualidad es que hace meses ellos presentaron juicios políticos contra todas las autoridades, porque ninguna funcionaba. Pero cuando se perdió el control en el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por la anterior presidenta, ahora casualmente estos juicios políticos ya no tienen carencia y tienen que retirarlos para ellos poder avanzar. Y en función de eso, ¿qué? ¿Evaluar a la Asamblea Nacional? ¿Evaluar a la presidenta Yori? ¿O realmente lo que buscan es un paso para poder captar el Consejo de Participación? Y en eso nosotros hemos sido claros. La bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada del Partido Social Cristiano, algunos asambleístas radicales de Pachacutic hoy son quienes se quieren prestar para constituir una mayoría que, estimado Lenin, solo es mayoría de pasillos, porque hasta ahora no han logrado consolidar esos 70 votos que tanto mencionan. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay asambleístas que incluso de sus bancadas legislativas no se quieren prestar para esto. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio de ninguna manera el Estado ecuatoriano y mucho menos la democracia en la cual hoy estamos. Pero si se han dado cuenta, Juan Fernando, ustedes, que esta confrontación, que esta disputa por el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de cierta manera es responsabilidad de ustedes, de Creo. Porque en campaña el presidente de la República dijo que iba a ser prioritario la eliminación de ese organismo porque no servía para nada. Llevan ya casi un año de gobierno y no se ha dado ningún paso hacia ello. Estimado Lenin, ese no es un punto donde solo el presidente de la República lo puede mencionar y ya, eso pasa por un proceso de enmienda y de reestructura. ¿Y se ha avanzado en ello? Le pregunto. Y donde lo hemos venido avanzando. ¿Cuál es el gran punto? ¿Por dónde pasa esa reforma de la estructura que hoy tenemos del Estado? Por la propia Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que no quiere dar paso, por ejemplo, a una ley de inversiones para que se pueda generar empleo. Asamblea Nacional que cuando tuvo la oportunidad justamente de debatir en función de una ley tributaria, mencionaban de que se estaba luchando por las clases sociales y en especial la clase media que se iba a ver golpeada, pero donde asambleístas se quedaron callados y hasta el día de hoy no dan respuesta de por qué lo hicieron. Desde una Asamblea Nacional que dice que quiere evaluar autoridades, pero que cuando nos vamos a la realidad lo que simplemente quieren es constituir el poder desde ellos para poder captar todo el control del Estado. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos esa intención y que esto no puede ser elevado a una consulta, porque sin duda
hoy lo que nos deja claro lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que este organismo no puede mantenerse como está funcionando, porque simplemente ha servido para que algunos puedan interesarse en controlar el poder. Y aquí sí hay algo que creo que debemos aclarar. No es responsabilidad de nosotros. El gobierno nacional ha sido muy respetuoso justamente en lo que es la autonomía de poderes y no meterle la mano como antes se hacía, a la justicia, a la fiscalía, al control ciudadano. Nosotros hemos hecho un proceso donde en democracia tenemos que constituir un nuevo país. Aquí nadie habla de meter las manos, o Juan Fernando, sino de incentivar, de impulsar procesos de reformas estructurales que además se las prometió en tiempos de campaña. Ahora, en este escenario de confrontación política, ¿cuál es el futuro de la ley de inversiones, tomando en cuenta que solo les quedan 8 días para aprobarla? ¿Otra vez el Ministerio de la Ley? Pues si el Ministerio de la Ley es el camino que termina teniendo este proyecto que se presentó, no es responsabilidad del gobierno nacional, sino de la Asamblea Nacional, que no supo resolver dentro de su propio seno el debate de una ley tan importante como inversiones. Hoy a las 9 de la mañana la Comisión de Desarrollo Económico tiene que tomar una postura y una decisión sobre un informe de mayoría y eso bajar al pleno de la Asamblea Nacional. Pero aquí la gran pregunta es ¿cuál es la posición de las bancadas legislativas? ¿Qué tiene de malo traer inversiones a nuestro país? ¿Dónde está la negativa que se pueda avanzar? Yo creo que ahí debo reiterar en que nosotros solo somos 27 asambleístas de 137. ¿Y por qué menciono esto? Porque la responsabilidad no está solo en nuestra bancada. Tenemos una responsabilidad de construir este proyecto y con ello una mayoría para que este país pueda salir adelante. Tenemos la voluntad política, pero la pregunta es si todas las bancadas están encaminadas en ello o están encaminadas en captar el poder para otros intereses. ¿Y por qué lo menciono? Porque son sin duda varios de los procesos que mientras se conspiraba contra la propia Asamblea Nacional, bancadas legislativas dejaron caer en varias comisiones. Y ahí es donde nosotros siempre hemos mencionado, no estamos cerrados a una evaluación, pero evaluamos realmente los 137 legisladores para que veamos realmente cuál es la Asamblea que hoy tenemos y el camino que vamos a seguir. De lo que me dice se entiende que no tienen los 70 votos para aprobar el proyecto. Nosotros hoy tenemos los votos suficientes para poder aprobar el informe que baja el Pleno de la Asamblea Nacional y como lo hemos venido haciendo, seguimos trabajando para constituir, una vez que hemos sumado las diferentes propuestas que han presentado las bancadas y los legisladores, el constituir esa mayoría. Pero hoy quienes se pueden estar oponiendo a las inversiones no nos golpean a nosotros como gobierno, golpean al pueblo ecuatoriano que busca empleo, que busca que podamos salir adelante, pero que hoy no le quieren dar la cara al país. Pasó la vez anterior con la ley de creación de oportunidades, se repitió con la reforma tributaria. Cuando el gobierno ve el panorama complicado en el legislativo, empieza a correr el rumor de una muerte cruzada, pero esto no es de rumores, sino de acciones y nada indica que el régimen esté dispuesto a jugarse el cargo, ¿o sí? Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para sacar este país adelante. Y si eso incluye que la Asamblea Nacional deje de estar donde hoy está, nosotros estaremos dispuestos, porque ninguno de los que estamos en el gobierno nacional llegamos para calentar la silla, llegamos para hacer un cambio estructural en nuestro país. El elemento que aquí debemos entender es que la Asamblea Nacional no puede seguir obstaculizando el desarrollo del país y que además se pretenda con ello alterar el orden democrático del Estado ecuatoriano y que nosotros nos quedemos sin accionar. Nosotros estaremos prestos siempre a ello e incluso como legisladores si nos toca irnos a la casa nos iremos todos, pero para darle estabilidad al pueblo ecuatoriano y respuestas a las necesidades que realmente tienen. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo por América Latina, el Caribe y África, coordinador de la bancada Acuerdo Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Son las 7:11 aquí en Contacto.